Si hay un seguidor de Jesús que realmente vivió una vida ejemplar, ese es el apóstol Pablo. En este video hablaré sobre la escena de su muerte, ya que creo en lo personal que hay muchos cristianos que necesitan saber cómo fueron los últimos momentos del apóstol. Por medio de sus epístolas, por medio del libro de los Hechos y por medio de la historia, conoceremos bastante sobre el apóstol. Un día llamado Saulo, que significa grande, pero luego conocido por el nombre de Pablo, que significa pequeño, para que por medio de su pequeñez Dios se glorificara y para que por medio de su debilidad el poder de Dios se perfeccione. Pablo recorrió ciudades, por medio de él Dios levantó iglesias, hizo milagros, aun estando en la cárcel fue un instrumento poderoso en las manos del Señor. Pero un día Pablo sería ejecutado para dar testimonio con su sangre. Pablo fue conducido en privado al lugar de su ejecución. Sus perseguidores estaban alarmados por la gran influencia que Pablo tenía y temían que algunos pudieran convertirse al cristianismo aún como resultado de la escena de su muerte. Por eso se le permitió a muy pocos espectadores que estuvieran presentes a la hora de su muerte. Pero los destacados soldados que fueron seleccionados para asistirlo escucharon sus palabras y con asombro vieron que manifestaba alegría y hasta gozo frente a semejante muerte. Su actitud de perdón hacia sus asesinos y su confianza en Cristo hasta el fin fueron un sabor de vida para algunos de los que fueron testigos de su martirio. Más de uno aceptó después al Salvador que Pablo predicaba y también sellarían su fe con su propia sangre. La vida de Pablo hasta su última hora da testimonio de la verdad de sus palabras, esas palabras que aparecen en la epístola de Corintios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Su suficiencia no residía en sí mismo, sino en la presencia y en la actividad del Espíritu Divino que llenaba su alma y que ponía todo pensamiento de Pablo en sujeción a la voluntad de Cristo. El hecho de que su propia vida ejemplificaba la verdad que él proclamaba proporcionó un poder convincente tanto a su predicación como a su apariencia personal. Dice el profeta: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz celestial que el apóstol manifestaba en su rostro ganó muchas almas para el Evangelio. Pablo contemplaba el gran más allá, no con incertidumbre o temor, sino con gozosa esperanza. Mientras estaba de pie en el lugar de su martirio, no vio el resplandor de la espada del verdugo, ni el suelo que pronto recibiría su sangre. A través del apacible azul de ese día de verano, contempló el trono del Eterno. Sus palabras eran: oh Señor, tú eres mi consuelo y mi porción. ¿Cuándo estaré en tus brazos? ¿Cuándo te contemplaré yo mismo, sin velo oscurecedor que nos separe? Pablo, durante su vida en la tierra, llevaba consigo la misma atmósfera del cielo. Todos los que se relacionaban con él experimentaban la influencia de su contacto con Cristo y su comunión con los ángeles. En esto reside el poder de la verdad. La influencia espontánea e inconsciente de una vida santa es el sermón más convincente que se puede predicar en favor del cristianismo. Los argumentos, aunque sean incontestables, pueden provocar solo oposición, pero un ejemplo piadoso
tiene un poder que es imposible resistir del todo. Mientras el apóstol perdía de vista sus propios sufrimientos temporales, sentía una profunda preocupación por sus discípulos, porque ellos quedarían para hacer frente al prejuicio, al odio, a la persecución. Y al tratar de fortalecer y animar a los pocos cristianos que lo acompañaron a ese lugar de ejecución, les repitió las preciosas promesas que se dan a los que son perseguidos por causa de la justicia. Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Les aseguró que nada dejaría de cumplirse de todo lo que el Señor ha dicho con respecto a los que son probados y son fieles. Se levantarán y resplandecerán, porque la luz del Señor aparecerá sobre ellos. Se revestirán de hermosas vestiduras cuando se revele la gloria de Jehová. Por un poco de tiempo podrán pasar por dificultades provocadas por numerosas tentaciones. Podrán estar destituidos de las comodidades de la tierra, pero deben animar sus corazones al decir: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Un día esta noche concluirá y llegará la alegre mañana de la paz y del día perfecto. El capitán de nuestra salvación había preparado a Pablo para el último gran conflicto. Redimido por el sacrificio de Cristo, purificado de sus pecados por la sangre de Jesús, revestido de la justicia, Pablo llevaba el testimonio en sí mismo de que su alma era preciosa a la vista de su Redentor. Su vida estaba escondida con Cristo en Dios, y él estaba persuadido de que el que había vencido a la muerte era capaz de guardar lo que le había confiado. Su mente captó la promesa del Salvador: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Los pensamientos de Pablo y sus esperanzas estaban concentrados en la segunda venida de Jesús. Y cuando la espada del verdugo descendió y las sombras de la muerte invadieron su alma, surgió su último pensamiento, que será el primero que tendrá en ocasión del gran despertar, de salir al encuentro del dador de la vida para recibir la bienvenida al gozo de los bienaventurados. Casi 20 siglos han pasado desde el momento cuando el anciano Pablo derramó su sangre para ser testigo de la palabra de Dios y del verdadero testimonio de Cristo. Él murió decapitado. Ninguna mano fiel registró para las generaciones venideras esas últimas escenas de su vida, pero la inspiración ha conservado para nosotros su testimonio de moribundo. Como sonido de trompeta, ha resonado la voz de Pablo a través de las edades, infundiendo su propio valor a miles de testigos de Cristo y despertando a miles de corazones angustiados con el eco de su propio clamor de triunfo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una corona preparada para todos los que vivan por Cristo y mueran por Cristo. Hermanos, cada vez que estudio la vida de Pablo, me siento muy pequeño, ¿saben? A veces dedicando unos pocos minutos a la causa, cuando él le dedicó toda una vida, días enteros, muchas veces quejándome de los problemas, cuando no he sufrido ni un poquito a comparación de lo que sufrió el apóstol por Cristo. Nosotros predicamos desde la comodidad de nuestras casas, cuando él predicó desde las prisiones, azotado, casi ciego, cantando gozoso al Salvador por todas sus bendiciones. Y dice la palabra que él recibía a todos sin hacer acepción de personas, sin importar raza, religión. Que Dios pueda despertarnos en estos tiempos, como
como levantó a Pablo, y que nuestra vida pueda ser una influencia para vida eterna. Que podamos pensar en salvar, que Dios ponga la preocupación en nosotros por salvar las almas. Que Dios te bendiga grandemente.